Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera exposición del día de hoy, del segundo día del Congreso de Estudios Africanos, del Centro de Debate Multidisciplinario Argentino, del CEDEMA. En el día de hoy contamos con la exposición de Rolando Núñez Pichardo. Antes de comenzar con su exposición, déjenme presentarlo. Rolando, bueno, es licenciado en Historia de la Universidad de Oriente, máster en Estudios Cubanos y el Caribe, investigador auxiliar del Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales, miembro del ALADA en Cuba y de la Red de Investigadores de Relaciones Internacionales. Tuvo líneas de investigación como el siglo XIX, América Latina, el Caribe y África, y participó en distintos eventos nacionales e internacionales. Habiendo hecho esta breve charla, bueno, Rolando, bienvenido, gracias y el Zoom es tuyo. Ya, buenos días a todos. Ya, la verdad que es un placer siempre hablar sobre África. Y cuando yo digo que África, yo digo que hablar de cómo las relaciones África con el mundo, cómo han estado evolucionando. A veces cuando miramos las relaciones África, nos quedamos mirando en el siglo XIX. Yo digo que África ha evolucionado. Y los diferentes países en torno al mismo siglo. Y Marruecos es uno de los países que ha tenido una diplomacia muy activa en los últimos años. Desde su reincorporación a la Unión Africana ha marcado pautas en relación a cómo se ha mirado no solamente a la región, sino también fuera de la región. Y una de las regiones más complejas que ha establecido estas relaciones de África con sus diferentes estados miembros ha sido Marruecos con el África septentrional o el África occidental, que además una de las regiones más complejas, yo digo que del actuar de la diplomacia pública de Marruecos. Y digo que más compleja por las disquisiciones que tiene con lo que puede ser Argelia, en un momento con Libia, los debates que tuvo un momento con Egipto, Túnez, Mauritania y con lo que y con la parte de la República Saharaui, que si bien las Naciones Unidas reconoce como un estado colonial, Marruecos la determina como parte de sus colonias del sur. Es colonia del sur, él la llama como sus provincias del sur. Y de ahí que a partir del año 2020 a 2025, Marruecos ha establecido una política muy inteligente en torno a aproximación a estos países, principalmente lo que es Egipto, Mauritania, Túnez, Libia, Sudán, y cómo ha sido ese actuar. Sí, mira, yo me alegro cantidad que el investigador de la vez pasada haya hablado sobre lo que es la diplomacia pública, y en ese sentido, Marruecos ha establecido una serie de parámetros en torno a esa diplomacia. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué el África occidental, si es además una de las más complejas? Y eso tiene que ver en parte con la estrategia de la diplomacia marroquí. En primera, la cercanía que tiene con estos países y las fronteras que tiene con Mauritania, con Argelia, y además parte del actuar es justamente el más complejo de posicionar la visión que tiene Marruecos sobre su país, principalmente con lo que en relación a lo que es la región del Sahara Occidental o la adquisición que tiene con la República Saharaui, lo cual da una mirada del Marruecos de cómo ha actuado su diplomacia. Y uno de los estados que ha establecido esa relación es justamente Egipto. Del año 2020 al 25 hay un acercamiento a esta diplomacia, desde el punto de vista económico, político y militar. Desde el punto de vista económico se han establecido una serie de contratos por los cuales Marruecos y Egipto han firmado. Cuando uno lee diferentes estudios como diferentes sitios, tanto marroquíes como de Egipto, muestra que este acercamiento no solamente se da desde el punto de vista económico o político, sino también desde el punto de vista religioso. En el año 2022 eh, salió una declaración del propio Marruecos donde además reconocía y felicitaba al rey de Marruecos como comendador, lo cual es de cierta forma una estrategia de lo que es la diplomacia religiosa y el reconocimiento del rey de Marruecos como comendador, como lo establece la Constitución de Marruecos. Y eso, de cierta forma, porque da un reconocimiento a la proyección que Marruecos durante años ha estado manifestando a la comunidad religiosa de que la influencia religiosa marroquí
es mucho más sana, como en Cuba, como se dice, desde el punto de vista académico, que aquella que más extremista, que es la que se manifiesta y la que los medios occidentales dan. Más si tenemos en cuenta la cantidad de personas que creen en el Islam. Desde el punto de vista económico, Marruecos y Egipto han establecido pautas en relación a lo que es los acuerdos vinculados al, a las cataratas y además que ha tenido una adquisición con Sudán. Y Marruecos siempre en ese sentido ha tenido una pauta entre ambos estados. Cuando uno analiza en relación a construcciones que se están haciendo. Y Marruecos sabe porque además había que hablar sobre ese tema, un tema espinoso entre los dos países. Y en eso Marruecos ha sido cauto. Por supuesto, este acercamiento Marruecos-Egipto ha dado sus ventajas. Y ejemplo de ello fue que el año pasado, en el 2024, cuando fue invitado a los acuerdos militares y Egipto, Marruecos decidió retirarse de estos acuerdos porque Argelia se había invitado a la República Saharaui. Y entonces, entre los acuerdos, dijo que no reconocía a él mismo. Y eso muestra, de cierta forma, un apoyo tácito a la diplomacia marroquí. De ahí que vemos que en el año 2025, 2020, de 2020 a 2025 ha habido este acercamiento entre los dos países. Y es justamente a lo que hablaba, justamente a la maniobra Peace Africa 3, que como se conoce, donde cuando ocurrió la inclusión del Frente Polisario y, y Egipto decidió retirarse de esos acuerdos. Por supuesto, también Egipto ha marcado pautas en torno a la República Saharaui, es decir, plantea que no la reconoce, es decir, no hay un reconocimiento a la República Saharaui y que reconoce además el principio de unidad de uno solo que planteado Marruecos desde el año 2007, como es el proyecto de autonomía, y dice que es el proyecto más creíble, y con el último acuerdo que se firmó el año pasado de las Naciones Unidas, Marruecos dio su beneplácito a lo que planteó primero las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, los cuales son muestras cómo la diplomacia egipcia ha estado muy cercana a la diplomacia marroquí en relación a los intereses, tanto económicos, políticos y diplomáticos. Por supuesto, entre las estrategias que han establecido entre los dos países, ambos reconocen las potencialidades que cada uno puede aportar. Ha sido, en ese sentido, yo digo que Marruecos ha tomado la experiencia china, win-win, ganar-ganar, y en eso ha establecido proyectos con Egipto en torno al mismo. Y entonces ha planteado que una cooperación entre ambos estados puede ser beneficioso. Marruecos toma la experiencia, por ejemplo, cercana a lo que es la parte africana, muy cercana a lo que es América Latina. Egipto lo toma desde el punto de vista del Canal de Suez y muestra cómo ambos países pueden establecer alianzas de cooperación económicas y políticas y puede ser beneficiosa para ambos países. Y eso ha sido en relación a Marruecos y Egipto, cómo se han establecido estos vínculos. Por supuesto, y cuando uno lo mira, Egipto es un peso de la diplomacia en el continente africano. Es decir, que que Marruecos tenga el beneplácito de Egipto y viceversa, eso muestra un proceso de integración y lo que Marruecos en un momento abogó en un momento sobre la unidad del Magreb. Por supuesto, han existido problemas en esa unidad del Magreb que si bien Marruecos ha apoyado desde un primer momento, desde los acuerdos de Agir, ha habido problemas con el caso de Libia y el caso de Sudán. ¿Por qué? Porque Libia y Sudán han entrado en Libia del año 2011, de derrocamiento del gobierno de Muammar al-Gaddafi, ha tenido un proceso de inestabilidad. Y en eso Marruecos yo digo que ha sido muy cauto en un primer momento. Primero, trató de abogar por la unidad y que el país no se fragmentara como pasó en Sudán. Y empezó a hacer acuerdos tanto con el Ejecutivo de Trípoli como en el acuerdo apoyado de Tobruk para que llegara a un acuerdo de unidad nacional. Y desde un primer momento, en diferentes foros internacionales, empezó a apoyar un acuerdo entre ambos, que llegara a un acuerdo para que hubiese una
estabilidad en el país. Y de la misma conferencia de 2021, Marruecos empezó a abogar justamente por la construcción de un país más democrático, y eso de cierta forma tiene que ver en el sentido de que Marruecos a partir del 20 al 25 empezó a tomar una posición de líder en la Unión Africana cuando ocupó diferentes cargos que tenían que ver sobre la democracia, la estabilidad. De ahí que se convirtió en un interlocutor no solamente dentro del continente, sino fuera del continente a favor de esa unidad que en el continente, que dentro de África debía existir. Lo cual, una política muy inteligente de abogar en primera que no se fragmentaran los países, que se estabilizara con un país que está abogando por la democracia y cómo estos países deben alcanzar una solución por medio de la paz y que estas soluciones debían de ser lo más realistas y que preservaran la soberanía de ambos países. Y en eso, cuando uno lee las diferentes posturas del Ministerio de la Cancillería de Marruecos, se da cuenta que esa ha sido la proyección de la política de Marruecos en torno a Libia. Tanto es así que la ministra de Relaciones Exteriores en ese tiempo eh, em, abogó y entonces planteaba que había un reforzamiento de estas relaciones Marruecos-Libia. Y eso permitió que además que Libia retirara su candidatura del Consejo de Paz y Seguridad de la Naciones de la Unión Africana del 2022 a 2025 a favor de Marruecos. Es decir, que Libia y Marruecos tuvieron un acercamiento en ese periodo y que posibilitó de que Marruecos además asumiera una posición delantera dentro de la Unión Africana. Y que eso muestra en qué medida Marruecos ha abogado en eso. Por supuesto, yo digo que las relaciones Marruecos-Libia han entrado ha sido como un espinal. A veces han subido y otras veces han bajado en relación a estas relaciones, porque en algún sentido Marruecos ha establecido relaciones con la parte de Toruk, con la región, y eso de cierta forma no ha sido bueno, no ha sido visto bueno por el gobierno de Trípoli. Y llegó un momento en que hubo un distanciamiento. No obstante, pese a ese pequeño incidente, ocurrió Libia y el gobierno de Libia ha abogado por el reconocimiento primero de Marruecos en relación a la República Saharaui. Es decir, ha habido un desconocimiento que además desde el gobierno de Muammar Gaddafi había un congelamiento de las relaciones, de ahí que el gobierno de Libia no reconoce a la República Saharaui y da su beneplácito más bien a lo que al reconocimiento de todo el territorio a Marruecos, lo que Marruecos considera como la región sur de ellos, y eso muestra cómo la diplomacia marroquí ha ido avanzando en establecer dos de las pautas más fundamentales. ¿Y por qué siempre menciono la República Saharaui? Porque cuando uno analiza la diplomacia de Marruecos, dos de las proyecciones estratégicas de Marruecos son, uno, que se reconozca la región sur como parte de su territorio y que permita el desconocimiento de la República Saharaui. Y el segundo punto, que además que es uno de los más espinosos, es en relación a Ceuta y Melilla, que en un futuro puede entonces establecer que Ceuta y Melilla vuelvan otra vez a Marruecos, como esa proyección de Gran Marruecos que establece la Constitución de Marruecos y que Marruecos siempre ha defendido en su discurso político. Es decir, cuando uno analiza la diplomacia de Marruecos, y de ese gran Marruecos que Marruecos proyecta al mundo, dos de las grandes estrategias de la diplomacia de Marruecos que entran con fuerza es justamente la disquisición que tiene con relación a la República Saharaui por lo que es el Sahara Occidental, y dos, lo que son las regiones de Ceuta y Melilla con el caso de España. Por supuesto, esta última parte es un tema mucho más espinoso y que a Marruecos le ha costado mucho más. Y ahí que todos estos años, gran parte de la proyección política de Marruecos y diplomática ha sido enfocada justamente en lo que es la República Saharaui y la región del Sahara Occidental. Y es justamente donde Marruecos ha ganado acercamientos, no solamente con los países del África septentrional, sino también en otros países de la región. Y es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Estados del Sahel, donde además Marruecos ha tenido una proyección de abanderado. Y en varios momentos invitó a Libia y que Libia ha dado su beneplácito al desarrollo de estas relaciones Marruecos-Libia, donde en varios momentos
Marruecos ha planteado y según el Ministerio de Asuntos Exteriores establecido así, y lo dice de esta forma, el apoyo del Reino de Marruecos a la transición democrática y pacífica de Libia. Es decir, que Marruecos desde un primer momento ha planteado que justamente, es decir, que está a favor de la paz de Libia, de esa unidad entre los gobiernos de Tobruk y de Trípoli, que permitan llegar a un acuerdo y que permita un proceso de reinserción de Libia a la comunidad africana y a todo el proyecto internacional. Por supuesto, además de Libia, otro de los países que Marruecos ha establecido su contacto es Mauritania. Y hablo de Mauritania porque Mauritania ha servido, como yo digo, el país bisagra, de cierta forma, en estas relaciones. Y digo país bisagra porque si bien desde un primer momento Mauritania ha servido como medio de conversaciones entre Argelia y la República Saharaui y Marruecos, no ha habido una proyección de Mauritania a favor de uno u otro, ha servido como mediador o interlocutor entre ambos países. No obstante, cuando uno analiza la diplomacia de Mauritania y la de Marruecos, vemos que ha habido un acercamiento entre ambos países, justamente a partir del año 2022, desde el punto de vista económico, político y militar. Y ahí es donde vienen, yo digo, algunos puntos espinosos en esa diplomacia. Puntos espinosos porque si bien ha habido un acercamiento entre ambos, muestra que Mauritania se ha alejado un poco de esa neutralidad que siempre ha marcado por acercarse más a las relaciones con Marruecos. Y en primera podemos ver desde el punto de vista militar, la cooperación militar marroquí-mauritania, y es el fortalecimiento justamente cuando se le fue dada la Orden Nacional de Mérito al jefe de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. Es decir, por el apoyo que se habían establecido entre Marruecos y Mauritania. Y uno lo puede ver como algo simple, pero el hecho de que un país le dé al otro una orden militar y por todo el apoyo que además Marruecos ha brindado a Mauritania por el tema de la inseguridad que justamente a la frontera, muestra ese acercamiento militar que además no es un acercamiento desde ahora. Cuando uno analiza este acuerdo entre ambas fuerzas militares, algunos plantean que viene mucho desde el año 2007, lo que es a partir de 2020, que ha habido un fortalecimiento de estas relaciones. Por supuesto, y este fortalecimiento viene a partir de la visita del presidente mauritano de 2024 a Marruecos, que lo que posibilitó un aumento de la cooperación entre ambos países, donde entre los temas tratados entre ambos, hablaron sobre el gasoducto África-Atlántica, que además está valorado por 26.000 millones de dólares, lo cual permitiría conectar la reserva de gas de Nigeria con Marruecos. Y es ahí donde empieza, porque este gasoducto obligatoriamente tendría que pasar por el Sahara Occidental. De ahí que entonces, en un primer momento, Mauritania tendría entonces que reconocer entonces lo que es el Sahara Occidental como parte de Marruecos para poder llegar a un acuerdo o mantener su proyecto de neutralidad. De ahí que, y otro tema tiene que ver con es el apoyo de la Banca de Marruecos, la Banca de Casablanca y el Banco de Mauritania a partir de los acuerdos que han firmado. Mauritania se dio cuenta que necesita fortalecer su sistema económico y el sistema financiero es necesario. Y uno de lo que Marruecos empezó a brindar apoyo fue justamente a establecer un proyecto estratégico entre Casablanca y Mauritania, entre ambos bancos, que permite el desarrollo de la banca de Nocroc. Y para ello ha contado con el beneplácito del gobierno de Marruecos. Y también el sistema energético. Mauritania es uno de los países que tiene un sistema energético donde además la energía se paga bastante cara y es bastante alta. Y uno de los procesos que ha ido fortaleciendo es justamente la cooperación en el sector energético. Que además Mauritania, para lograr esa independencia energética, ha tenido que acercarse justamente a Marruecos para poder desarrollarlo. Marruecos es uno de los países que ha tenido avanzada no solamente en el sistema eléctrico de la energía renovable, sino en el desarrollo de energía.
lo cual, y la interconexión, y en ese sentido, Marruecos ha brindado toda la ayuda a Mauritania para que pueda desarrollar su sistema energético, para poder disminuir los costos los costos de producción y evitar de cierta forma la dependencia a mercados extranjeros. Por supuesto, esta asociación le permitirá profundizar acuerdos con diferentes miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, los cuales han firmado indistintamente convenios de cooperación. En el caso de Mauritania, además de que esto permitirá disminuir sensiblemente los costos de energía, mejoraría además la calidad de la vida de la población. Es decir, que cuando uno lo analiza, Mauritania no solamente lo está mirando desde el punto de vista político, sino también en qué medida esos acuerdos Marruecos-Mauritania benefician a su población, lo cual de cierta forma muestra un acto de legitimidad al gobierno que en ese momento está. Por supuesto, en el plano internacional, este acercamiento además puede crear diferencias con el Frente Polisario, pues como les decía anteriormente, la interconexión eléctrica entre ambos países atravesaría justamente la disputa del Sahara Occidental. Y hay otro tema que a veces pasa desapercibido, pero cuando uno analiza la prensa internacional, y es en relación a la seguridad. Mauritania se ha dado cuenta que además necesita reforzar su seguridad, y para ello ha contado con el apoyo de Marruecos. Y esta asociación Marruecos-Mauritania, desde el punto de vista militar, tiene que ver con una base militar, la de Bin Azarena, que además se encuentra en el pleno corazón del desierto, en lo que es el Sahara Occidental, y que Marruecos ha ido reforzando con los años. Y desde de esta base militar ha servido para ayudar a proteger la frontera de Mauritania. Y para ello, estos acuerdos han sido de vital importancia, primeramente para eliminar los grupos terroristas en la región del Sahel. Y para ello ha habido un acuerdo de Marruecos, Mauritania y los Estados Unidos. Más cuando Estados Unidos ha tenido que desplazarse de otras bases y algunos países europeos de algunas bases africanas. De ahí que la base de Bin Azarera es de vital importancia para los intereses tanto de Marruecos como para Mauritania, porque le ha permitido además controlar la frontera, más cuando una frontera bastante porosa, que permite la entrada de grupos armados que podrían conllevar la estabilidad de su país, que es propenso al tráfico de drogas, tráfico de mercancías, y que además es uno de los puntos de escala que se utiliza para el tráfico internacional. Y en eso Mauritania es consciente. De ahí que esta asociación Marruecos-Mauritania ha sido de vital importancia desde el punto de vista militar. Más si tenemos en cuenta que esta base militar se encuentra, por ejemplo, a 140 kilómetros de la ciudad de Daja, extendiéndose en una superficie de 5 kilómetros cuadrados y que está equipado con lo mejor en tecnología y armamento. Y entre ellos como con helicópteros no tripulados y helicópteros Apache. Esta base, como la decía anteriormente, se ha convertido en un elemento de vital para la protección de Marruecos en las fronteras de Mauritania, sino también para combatir estos grupos yihadistas. De igual modo, esta base ha sido de interés geoestratégico para los Estados Unidos. Luego, cuando en el 2024 las autoridades de Níger solicitaron a los Estados Unidos abandonar la base de drones en Abader, lo cual de cierta forma refuerza la cooperación Marruecos-Estados Unidos. Más aún, y hago este hincapié a partir de las diferencias que han existido entre Estados Unidos y España respecto a la OTAN y a la guerra de Irán. Lo cual eso muestra en qué medida el tablero en el África Occidental ha ido en movimiento y cómo Marruecos ha establecido una política muy inteligente, acercarse justamente a países que puedan dar un equilibrio, apoyar un equilibrio regional y que de cierta forma abogar sus intereses. No obstante, Mauritania ha mantenido su posición de neutralidad en relación al Sahara Occidental. El año 2025 recibió al enviado especial de la ONU en relación al Sahara,
donde además explicó la situación sobre el terreno y permitió hacer una visita de los campamentos saharauis, donde Mauritania fue justamente un interlocutor clave en el proceso de negociación. Y hay un interpaz aquí, porque cuando uno analiza el informe de la mistura y lo que se hablaron justamente en el informe, vemos que hay dos miradas en relación al Sahara Occidental en esta región. Cuando uno lee el informe que salió en las Naciones Unidas, uno abogan por el proyecto de autonomía de Marruecos y consideran que es el más justo y el más estable, y otros además hacen la crítica de cómo los campamentos de Tinfoot han ocurrido una serie de violación de los derechos humanos en relación a las mujeres y a los niños. Países, por ejemplo, del Caribe han hecho críticas en relación a la situación de los campamentos de refugiados y cómo en estos lugares, por ejemplo, han ocurrido violaciones de los niños, violaciones de las mujeres y de los niños donde han sido forzados a incorporarse a las Fuerzas Armadas, es decir, y de violación del derecho de las mujeres. Lo cual, de cierta forma, Mauritania ha abogado justamente para que llegue un acuerdo entre Marruecos y la República Saharaui, es decir, el Frente Polisario, porque si nos damos cuenta, Marruecos nunca ha reconocido ni la República Saharaui ni el Frente Polisario. Considera más bien que es un asunto nacional y que debe mirarse desde esa óptica. Sudán, por ejemplo, es otro de los países con los cuales Marruecos ha establecido una política de acercamiento a la región. Si bien Sudán ha tenido un proceso de crisis a partir del proceso de inestabilidad que ha existido entre ambos países, Marruecos además ha abogado por el reconocimiento y un acercamiento de estos países. Y uno de los primeros proyectos que Marruecos además abogó es justamente de servir interlocutor de Sudán con Egipto con respecto a la presa del Renacimiento. Y en el año 2021, Marruecos planteó la idea de servir interlocutor entre ambas partes, después de una reunión ocurrida entre Marruecos y Sudán en el año 2021. Y uno de los justamente de las interconexiones que ha establecido Marruecos justamente en el plano regional así es abogar por la estabilidad de Sudán, y en diferentes foros tanto regionales como internacionales ha abogado por la estabilidad de Sudán, tanto en conferencias presenciales como en videoconferencias. Ha reafirmado la solidaridad con el gobierno y que se lleve un acuerdo marco político que permita llegar a la paz en el país y que permita una transición ordenada y una institucionalización de las instituciones democráticas. Y esta situación de Marruecos-Sudán, cuando uno analiza del año 2020 a 2023, Marruecos ha seguido de cerca la situación de Sudán y en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a la situación que tiene Sudán y que debe llevarse a un acuerdo, a una paz entre ambas partes y que esta necesita además el acompañamiento internacional. En el año 2023, por ejemplo, Marruecos seguiría esta relación y además abogaría por la integridad territorial de Sudán, su soberanía y la adopción de acuerdos que permitan resolver la crisis de este país africano, como lo manifestó un comunicado realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Cancillería marroquí. Entre 2024 y 2025, Marruecos mantendría esa posición. Y algo interesante, porque ya aquí, además de estos acuerdos que entre Marruecos y Sudán, Marruecos además apoyaría lo que en un primer momento planteaba Sudán en relación al Consejo de Seguridad, que hablaba no solamente sobre la reafirmación de la soberanía y la unidad y la integridad del país, sino además Marruecos abogaría además, uno, por eliminar los gobiernos paralelos, estaba en contra de ello porque además consideraba que eso
eliminaría las aspiraciones democráticas del pueblo sudanés y planteaba que además que los culpables de las violaciones de derechos humanos sean juzgados ante una corte internacional. De ahí que entre los principios que Marruecos entonces estaría abogando es justamente que Marruecos fue uno de los países firmantes de la declaración de copresidente a una reunión ministerial celebrada en el año 2025, donde abogaba además, primero, a una presencia humanitaria internacional y que permitiera además que las Naciones Unidas interviniera y que abogara además por el mantenimiento y contribución tanto financiera y diplomática a esta región, principalmente para apoyo de la población civil dentro de Sudán y de los refugiados que en gran medida han llegado a los países vecinos. Esta relación Sudán-Marruecos ha tenido beneficio en relación a la diplomacia de Marruecos. Y lo digo porque Sudán, desde un primer momento, dejó de reconocer a la República Saharaui, es decir, no la llegó a reconocer, y abogó que la única posición justa en relación al Sahara Occidental era justamente el plan de autonomía del año 2007, al considerar que era la más creíble a los intereses, además de los intereses del pueblo saharaui, lo cual muestra que esta posición de Sudán se ha alineado a los intereses de Marruecos a partir del apoyo de Marruecos, que siempre ha abogado por la unidad y la estabilidad del gobierno de Sudán. Uno de los países que ha tenido otro de los países que ha tenido relación un poco tensa es el caso de Túnez. Y Túnez, porque si bien en un primer momento, en el año 2020, hubo un acercamiento entre Túnez y Marruecos, en el año 2022 ocurrió un distanciamiento a partir de la invitación de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, a la cumbre africano-japonesa de 2022, lo cual esto desencadenó una crisis diplomática entre Marruecos y Túnez. Y a partir de ahí yo digo que ha habido un proceso de congelamiento de estas relaciones diplomáticas Marruecos-Túnez, que si bien eso fue aprovechado en gran medida por el gobierno de Argelia, lo cual permitió un acercamiento de Argelia a Túnez, Marruecos ha posibilitado, es decir, Marruecos no ha tenido, es decir, en ese sentido ha habido un distanciamiento. Y si bien Túnez ha planteado desde un primer momento que apoya los proyectos internacionales y que lo plantea las Naciones Unidas en torno al derecho de determinación del pueblo saharaui, lo cual muestra que parte de sus principios están más alineados al principio de las Naciones Unidas de cierta forma a los intereses de Argelia, lo cual eso ha permitido un distanciamiento con la diplomacia de Marruecos. Cuando uno analiza los diferentes partes y comunicados internacionales entre ambos países, lo cual conllevó que en el año 2025 la embajada de Marruecos en Túnez se cerrara. Y que además Marruecos mostraba que había ambigüedades en relación a la diplomacia tunecina y empezó a hacer críticas al gobierno de Túnez, lo cual eso llevó a que hiciera un llamado a consulta a su embajador y que Marruecos además ocurriera un rompimiento de la relación diplomática entre ambos estados, situación además que se mantiene en la actualidad, lo cual Túnez, producto de la cercanía que tiene con Argelia, ha tenido un mayor acercamiento a Argelia con respecto a Túnez. Es decir, Argelia con respecto a Marruecos, donde Túnez además ha tenido ese acercamiento al gobierno argelino. Como lo había dicho, Túnez siempre ha defendido el principio de autodeterminación, alineándose con el marco legal de las Naciones Unidas. No obstante, el gobierno de Rabat ha interpretado esta actitud como una hostilidad para su gobierno. Y en relación a la política exterior tunecina, como le había dicho, había un acercamiento a Argelia, lo cual de cierta forma muestra un apoyo abiertamente al Frente Polisario. A pesar de que Túnez realizó gestos diplomáticos de acercamiento cuando adoptó difundir mapas de Marruecos sin incluir el Sahara y abstenerse de votaciones clave en las Naciones Unidas. Y aquí es donde justamente Argelia, yo digo que son los grandes enemigos de la región, es decir,
Argelia, Marruecos. Situación que ha sido bastante compleja a partir de que Argelia siempre ha apoyado a la República Saharaui, lo cual eso ha creado una división a favor de esa unidad del Magreb que siempre que siempre han abogado todos los países del África Occidental. Principalmente porque la diplomacia Marruecos-Argelina pasa obligatoriamente en relación a la República Sahara, a la región del Sahara Occidental. El apoyo que Argelia siempre ha mostrado al Frente Polisario y a la República Saharaui, lo cual además Marruecos no reconoce. Y uno de los temas espinosos justamente de relaciones ocurre en el año 2021, cuando hay un rompimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia. Cuando uno analiza la diplomacia marroquí y la diplomacia argelina, vemos que ya anteriormente habían tenido sus disquisiciones, pero no es hasta el año 2021, en agosto de 2021, cuando ocurre la fractura completa. Entre los aspectos que analiza uno que ocurre este rompimiento, en primero está el acercamiento de Marruecos a Israel, lo cual Argelia lo ve como un peligro. A partir de la ayuda militar que Israel le ha dado a Marruecos. Y otro tiene que ver con el caso de Kabila. Kabila es una de las regiones de lo que es Argelina, donde además Marruecos ha hecho críticas en torno a los derechos humanos desde el año 2000 al 2020. Cuando uno analiza la prensa de Marruecos, ha habido críticas a esta zona y además Marruecos ha entrado a plantear de que la región de Kabila debe ser independiente, como mismo en un primer momento plantea Argelia de lo que es la República Saharaui, de ahí que lo han utilizado ambos como caballo de Troya para mostrar sus intereses. Y si bien Marruecos ha apoyado al movimiento separatista de Kabila y ha montado su beneplácito en diferentes foros internacionales y además ha dicho de que debe crearse un movimiento para dar la liberación a esa zona, Argelia ha apoyado a la República Saharaui. De ahí que vemos cómo ha existido una disquisición en torno al mismo, lo cual esto es un peligro principalmente a la unidad de los estados nacionales africanos como lo conocemos en la actualidad. Estos criterios además se han manifestado en diferentes foros, no solamente nacionales e internacionales. En el año 2024 esta disquisición llegó al continente latinoamericano cuando el embajador de Marruecos criticó al representante argelino que estaba presente en la cumbre celebrada el C24 y dijo que si el gobierno argelino estaba ahí solamente para representar los intereses de la República Saharaui o de todos los países árabes, por la postura que había mostrado en el momento. Y es entonces cuando el representante de Marruecos entonces volvió a sacar como un tema espinoso el tema de la región de Kabila y que ya se estaba hablando sobre proyectos de autonomía y proyectos de liberación, la región de Kabila tenía que también analizarse, Por supuesto, esta situación de la región de Kabila, Marruecos lo ha presentado en diferentes foros internacionales con el objetivo de crear un precedente, como mismo ha pasado con la República Saharaui. Y como les decía, este quiebre diplomático entre ambos países ha afectado desde el punto de vista económico, porque si recordamos, a través de Argelia y Marruecos pasaba un gasoducto, lo cual fue eliminado, y que Marruecos inteligentemente, a partir de que ganaba regalías producto por el paso de este gasoducto que llegaba hasta Europa, decidió utilizar como una estrategia el gasoducto de Nigeria para reforzar su industria económica, es decir, su proyecto económico y su producción energética. De ahí que uno de los que ha apostado en este momento Marruecos para el desarrollo económico es justamente el proyecto de gasoducto de Nigeria, que pasa justamente por la región atlántica y que comprende más de 15 países.
y cuál Marruecos apoya, cuando uno analiza la diplomacia de Marruecos, ha abogado por el desarrollo de este proyecto, por los beneficios que daría a todos estos países. Por supuesto, este gasoducto obligatoriamente pasaría por la región del Sahara Occidental, lo cual muestra crea un precedente porque esta región todavía es una región en disputa y en diferentes escenarios internacionales, cuando uno analiza de 2020 a 2025, Marruecos ha ganado eh, a, eh, posicionamiento en relación al Sahara Occidental. Tanto es así que gran parte de los países que hoy integran el gasoducto apoyan el proyecto autonómico de Marruecos del año 2007. Cuando uno analiza el listado de los países que integran el gasoducto de Nigeria, todos estos países que lo integran apoyan el proyecto autonómico de 2007, lo cual de cierta forma hay un aislamiento al Frente Polisario y a la República Saharaui. Y esta quiebre diplomático entre Marruecos y Argelia, que uno analiza solamente en algunos espacios regionales, también en la Unión Africana se ha visto manifestado. Yo digo que la Unión Africana ha sido otro de los escenarios, además de las Naciones Unidas, donde se han visto el encontronazo entre ambos países, donde además cada uno de los países ha buscado aliados para marcar cómo debería ser la diplomacia de ambos países y cómo deberían actuar. Y en el año 2025 al 2026, Argelia se dio cuenta que además debía posicionarse con mayor fuerza en la región de la Unión Africana, más cuando Marruecos había ganado países aliados a su proyecto de autonomía de 2007 y, y la Unión Africana ha sido este espacio. En la última reunión, una de las últimas reuniones ocurridas en la Unión Africana, Argelia ganó uno de los escaños en el Parlamento. Marruecos consideró que este escaño no había tenido la legalidad necesaria y empezó a hacer críticas y dijo que iba a impugnar la llegada de representante argelino a este puesto, lo cual muestra en qué medida el gobierno argelino y el gobierno marroquí llevan estas disquisiciones diplomáticas y esta situación ha llegado a esta fragmentación. Yo digo que entre esta fractura diplomática entre ambos países. ¿Por qué? Porque Argelia, desde el año 2024 al 2026, ha estado apoyando al Partido Nacional Rifereño y en el año 2024 este partido abogó de que se le diera armas, de que le dieran preparación como mismo se le había dado al Frente Polisario para establecer armas. De ahí que es lo más preocupante justamente en este proyecto de unidad africana en la región occidental, es justamente cómo tanto Marruecos como Argelia están utilizando los movimientos separatistas, pueden afectar la unidad de estos países. Marruecos ha estado apoyando lo que es al proyecto independentista de la región de Kabila, y por su parte, Argelia ha estado apoyando al Partido Nacional Rifereño, y yo digo que en este caso ambos pueden utilizar estos movimientos de separación para debilitar la unidad de sus proyectos nacionales, es decir, a los países como lo conocemos en la actualidad, lo cual eso es un peligro cuando uno analiza la diplomacia, cómo esa división que puede existir más adentro del continente africano, más cuando esta región es una región bastante sensible a los movimientos extremistas, la situación de inestabilidad que todavía hay en los estados del Sahel, que además que puede ser propicio a que estos movimientos además utilicen estos movimientos de separación como caldo de cultivo para el desarrollo de sus actividades. De ahí que la diplomacia de Marruecos,
para el África Occidental ha sido bastante compleja en estas relaciones, principalmente por los países además por los cuales ha establecido relaciones. No obstante, ha estado ganando eh, en relación a su posición, en relación al Sahara Occidental, cuando uno analiza de 2020 a 2025, en relación a su proyecto autonómico planteado en el 2007, lo cual hay un aislamiento desde el punto de vista internacional a lo que es la República Saharaui y al Frente Polisario, en detrimento además de la postura de Argelia y del Frente Polisario en reconocimiento a la independencia. Por supuesto, hay todavía críticas en torno a Marruecos. Si realmente el proyecto autonómico del 2007 garantizaría la autonomía, el derecho del pueblo saharaui a controlar sus recursos, lo cual Marruecos nunca ha establecido en un documento. Además, están las críticas en torno a Marruecos, a la entrada de activistas de derechos humanos para analizar en el terreno si realmente Marruecos está respetando los derechos de la República, de los miembros de la República Saharaui, es decir, de su población. Lo cual que todavía debemos de ver cómo van evolucionando estas relaciones, cómo las relaciones se van desarrollando a medida que es un tema todavía que se va trabajando, que se está mirando sobre el terreno, cómo estas relaciones pueden ser cambiantes de hoy para mañana, porque, porque además el Frente Polisario, a partir de la última declaración de declaración de Naciones Unidas, estableció como principio de que había eliminado el alto al fuego y que si era necesario iba a ir hacia las armas. Cuando uno analiza esa posición, eso puede llevar a entender de que es posible que en un futuro haya un levantamiento armado o una acción militar entre el Frente Polisario y las Fuerzas Armadas marroquíes, que cuando uno analiza, el Frente Polisario tiene la de perder si uno ve el desarrollo armamentístico que ha creado Marruecos y cómo esto ha permitido convertirse en uno de los países con mayor control económico, político y militar de la región, de los gastos. Yo digo que cuando uno analiza los gastos militares realizados por Marruecos, junto con Argelia, uno de los países que más destina parte de su presupuesto a gastos militares. Y eso, de cierta forma, tiene que ver con el posicionamiento que Marruecos estaba estableciendo en los últimos años. Uno, por el control de lo que Marruecos considera sus provincias del sur, que es el Sahara Occidental, y las diferencias que tiene Marruecos con Argelia, lo cual ha permitido que ha establecido aliados para reforzar su armamento, tanto con Estados Unidos como con Israel. De ahí que es justamente que vemos como la unidad del Magreb, yo digo que verla como una unidad es todavía muy compleja, como otro movimiento en la región, que hay que ver en el desarrollo cómo se manifiesta. Bueno, Rolando, la verdad, súper interesante todo lo de Marruecos. Por todo lo que contás y todo lo que contaste, creo que podemos hablar de lo que es una potencia regional, ¿no? Básicamente, cómo Marruecos se fue posicionando, y no solo en este periodo de 2020, 2021 hasta 2025, por ejemplo, sino mucho antes también. Eh, Cosa que se puede ver en varias regiones, ¿no? También lo que es, por ejemplo, la rivalidad entre Marruecos y Argelia. Hay muchos Marruecos-Argelia en otras partes del mundo también, ¿no? O sea, cómo juega Marruecos ese rol de hegemonía regional a partir de Naciones Unidas, Unión Africana, de distintos organismos, pero sí como también desde su política propia, ¿no? Más allá de organismos internacionales. Eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Puede abrir el micrófono, pueden escribir por chat. Cualquier opción para Rolando es bienvenida. Bueno, si no hay preguntas, voy a preguntar yo, porque la verdad que estuvo bastante interesante. ¿Cómo, cómo se puede
¿Cómo se ve también la relación entre, más allá de lo que es el Magreb, las relaciones África extra-Magreb, ¿cómo se dice? La relación entre Marruecos y Sudáfrica en tanto y en cuanto potencias económicas pujantes de África en estos últimos años? Sí, miren, yo digo que Marruecos ha tenido, para mí, la niña linda de la región, es decir, alabando justamente la diplomacia de Marruecos, porque ha sabido con mucho tacto ir marcando pautas desde el punto de vista económico, político y militar. Primero, Ujú. la posición que ha garantizado es uno de los socios, yo digo que el socio más confiable de la Unión Africana, de la Unión Europea. Cuando uno mira los acuerdos que ha establecido Marruecos con la Unión Europea, son acuerdos de ventaja, que además ha sido la puerta de entrada de la Unión Europea para África. Y Marruecos además se ha utilizado esa estrategia para ganar ayectos. Y, y eso ha posibilitado que otros estados además le han servido de referente. Por ejemplo, Burkina Faso, Níger y Chad, en el proceso de inestabilidad que han tenido estas regiones, en la región del Sahel, se han dado cuenta que para poder sacar sus productos, es decir, el enfrentamiento que tuvieron un momento con la República, con la Unión Africana, con la Unión Africana y después con la Unión Europea, por la llegada, como estos gobiernos llegaron al poder a partir de golpes militares, y necesitan posicionarse. Y cómo sacar los productos. Desde el año 2023, 24, Marruecos se acercó a estos gobiernos de la región del Sahel y estableció como una de las vías para que estos países desarrollen, brindarle su comercio y que lo saquen a través del mar. Y Marruecos ha servido de interlocutor a ese desarrollo. Cuando uno mira, ha ocurrido acuerdos militares y acuerdos políticos con Burkina Faso, Níger y Chad, que además habían sido sancionados que habían sido, que la Unión Africana le habían cerrado el paso por la llegada, como estos gobiernos llegaron al poder, y con Marruecos de cierta forma ha servido como interlocutor para que permita que esos recursos que estos países están desarrollando los puedan sacar. Y de cierta forma, que estos países tengan un respiro económico y un posicionamiento internacional. Si bien Marruecos ha mostrado su distanciamiento en relación a la postura que han tenido estos países de pulsar a diferentes potencias europeas, como es el caso de Francia, como es el caso que pasó ahora de Burkina Faso, que además declaró el rompimiento de las relaciones internacionales con Francia, cuando nos damos cuenta que Burkina Faso y Francia tienen unas relaciones de dependencia, principalmente por los recursos que tiene Burkina Faso. No obstante, Marruecos en eso ha sido cauto. Y entonces ha establecido un acercamiento de Marruecos con Burkina Faso. Y si uno le da cuenta, las relaciones Marruecos-Argelia son en estos momentos una de las más sólidas de la región. Creo que después de España, las relaciones más sólidas que tiene Marruecos con la Unión Europea es justamente con Francia. De ahí que, de cierta forma, yo digo que Marruecos ha servido como el parabán, es decir, perfecto, tú rompes relaciones conmigo, no obstante, a través de Marruecos vamos a seguir estableciendo las relaciones. Y eso, de cierta forma, es lo que Marruecos ha utilizado con inteligencia. Y no solamente Marruecos, sino también otros estados europeos. Es decir, cómo ha ido acercándose gobiernos que pueden catalogarse como gobiernos autoritarios y cómo Marruecos ha servido de interlocutor para establecer, de cierta forma, esas alianzas que son necesarias desde el punto de vista económico y político para poder tener un mayor control de la región, como es el caso de Mali, el gobierno de Burkina Faso o con el gobierno de Chad o de Níger. Y en eso Marruecos ha establecido estas alianzas con estos países para poder reforzar, uno, su posición en la región, su acercamiento y la defensa de los intereses marroquíes, y dos, ha reforzado su desarrollo económico. ¿Por qué? Porque estos productos que salen de esos países obligatoriamente van a salir por los puertos de Marruecos. Es decir, que hay una posición de ganar a toda costa. Y Marruecos ha ganado en ese sentido eh, intereses tanto económicos, políticos y militares en la región. Y eso además ha debilitado la posición en un momento de Argelia, que además era un referente de mayor fuerza que tenía la región
y que tenía una gran influencia con los países del Sahel y que en un momento determinado también lo tuvo Libia con el gobierno de Muammar Gaddafi. De ahí que ha habido un desplazamiento de poder en relación a la región, donde yo digo que Marruecos es ahora quien lo tiene. Sí, sí, tal cual, tal cual. Además debe tener mucho en eso de que ser la entrada de la Unión Europea hacia África o viceversa, de los países africanos a la Unión Europea, debe tener mucha relevancia también desde lo comercial, bueno, el puerto de Tánger, los distintos sitios Exacto, portuarios que son un enclave para Marruecos y son como un portal de entrada hacia otros continentes. En este caso la Unión Europea, pero claro. también es a Latinoamérica, a Estados Unidos, a muchísimas otras regiones también. Justamente el puerto de Tánger sirve justamente como referencia no solamente para la Unión Europea, sino también para los países latinoamericanos. Hoy estamos Mm, hablando de los acuerdos que ha tenido Marruecos con Mercosur. Y vemos sí. como Mercosur y Marruecos han establecido alianzas preferenciales. Y estas alianzas además se han extendido a la región. Por ejemplo, la región del Caribe, que si bien tenía una posición pausada, los países de lo que es el Caribe Oriental ya mostraron su posición de reconocimiento a Marruecos. Es decir, que están viendo cómo los intereses de Marruecos lo pueden beneficiar de cierta forma para que sirvan, yo digo, como parte del comercio triangular, envío de recursos o de productos de Marruecos para el Caribe, del Caribe, como puerto intermedio para los países de Sudamérica o para los Estados Unidos. Ujú. Mira. De ahí que en eso Marruecos yo digo que establece una política muy inteligente, tanto así que estas relaciones no solamente se ven desde el punto de vista económico, político, sino también desde el punto de vista parlamentario. Marruecos desde el año 2020, si mi memoria no, es parte de los acuerdos del Parlamento Latinoamericano y Caribeño como miembros, como parte de Estado Salvador, lo cual eso le ha permitido un acercamiento a la posición de Marruecos y ha mostrado los intereses de Marruecos en la región. Y eso, de cierta forma, visualiza la mirada que se tiene de Marruecos. No del otro, sino del amigo que uno tiene al lado. Y esa es la posición que Marruecos siempre ha mostrado. No verse como un competidor, sino también establecer una alianza sur-sur como establecen los mecanismos de las Naciones Unidas. Ya no lo ve como el otro, como el que puede ser de la Unión Europea, que es el que viene siempre a ganar. No, Marruecos en eso estableció, yo digo pues, que se ha apropiado muy inteligentemente de la diplomacia china de win-win, ganar-ganar. Y ese es uno de los principios que ha establecido como parte de la cooperación sur-sur que ha establecido no solamente con los estados latinoamericanos y caribeños, sino también con los estados africanos. Mm. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, si hay alguna pregunta más, algún comentario. Hola, buen día. Quería hacer una Buenos días. pregunta. Entré un poquito tarde, pero en base a esto último que estaban hablando, si la Unión Africana sancionó a estos países y no les permite, al darles Marruecos salida a sus productos, entonces Marruecos, el tema democrático, le da en segundo lugar. ¿Entendí mal? Perdón, Por, quizás es una pregunta sí, por tonta. supuesto. Sí, no, a ver, por supuesto. Es que Marruecos de cierta forma le sirve como paraguas. Es decir, si bien estos países están sancionados por la Unión Africana, el hecho de que Marruecos además haya apoyado el proyecto de unidad atlántica, que permite además que estos productos salgan a través del mar y que obligatoriamente tengan que salir por la región en disputa, como es el Sahara Occidental, eso permite, en primer, un reconocimiento a Marruecos de esa región, que además que Marruecos considera que son sus provincias del sur, que además es como Marruecos la cataloga, y que además permitiría el desarrollo de esos productos, principalmente los minerales. Ahora estos países necesitan para poder desarrollar su proyecto. Cuando uno ve el gobierno de Burkina Faso, la producción de oro, por ejemplo, que es uno de los mayores, o de uranio en el caso de Níger, necesita puertos por donde sacarlo. Y la construcción de vías ferroviarias o de zonas de puerto para poder sacar estos productos tiene que ser. Y Marruecos en eso plantea que el puerto de Tánger puede ser un punto clave para estas relaciones. Independientemente de si son países democráticos o no. Exacto, exacto. Y algo interesante, porque cuando uno analiza
las posiciones que ha tenido Marruecos en los últimos años. Marruecos es uno de los países que ha sido miembro en la Unión Africana del llamado a que estos países deben de alcanzar una línea democrática. Es decir, ha abogado que no se debe llegar a que no se debe llegar al poder eh, de, de, por medio de gobiernos militares, lo cual dista mucho en la práctica de lo que Marruecos está diciendo, abogado en otro sentido. Porque cuando uno Claro. analiza Es la diplomacia de contradictorio, Marruecos, en la Unión, es contradictoria. Lo que es ha planteado en la Unión Africana, es decir, muestra otra arista. Por supuesto, Marruecos en eso está hablando también sobre que estos países alcanzarían la estabilidad, lucharían contra los gobiernos, contra los movimientos yihadistas que son bastante fuertes en esta región, y que esa estabilidad con estos gobiernos permitiría, uno, luchar contra estos gobiernos yihadistas que afectan además la unidad, por ejemplo, principalmente en Mali y en Burkina Faso, y que el control de estos países bajo estos gobiernos militares permitiría en un futuro llegar a una transición democrática, que es el criterio que pienso yo que Marruecos está asumiendo. ok. Solo preguntaría la relación entre China y Marruecos. Gracias. Yo digo que sí, a ver, las relaciones China y Marruecos, según he visto, es bastante sólida. Si bien China no reconoce a la República Saharaui, si bien ha abogado siempre por la unidad. Y eso tiene que ver más bien porque China siempre aboga de que lo que es Taiwán y Hong Kong pasen al principio de una sola China. Y yo digo que apoyar a la República Saharaui, apoyar a Argelia en torno sería ir contra su propia política, política exterior. De ahí que, Claro, si bien no reconoce tácticamente que sí aboga sobre que la solución más creíble y positiva es justamente el proyecto económico planteado por Marruecos en 2007. Y además, cuando uno mira la posición que tuvo China en el Consejo de Seguridad, muestra que de cierta forma está alineado a los intereses de Marruecos. Porque además no fue un interés, eh, lo marcó lo vio que existía el problema y se mantuvo distante. Decidió no tomar partido en torno al mismo. No obstante, hay un desarrollo de estas relaciones de Marruecos con China. Cuando uno mira las visitas de los diferentes dirigentes chinos que han ido a Marruecos, el nivel de diplomacia que ha existido cuando el príncipe heredero ha sido el que ha ido a recibirlo, cuando no ha ido el rey, muestra de esos intereses que ha marcado Marruecos desde un primer momento con respecto a China. Y que necesita además, en las cumbres que ha ocurrido China-Unión Africana, donde Marruecos ha servido de interlocutor en estas relaciones. Y que han ganado mutuamente estas relaciones entre ambos países. muchas gracias. Bueno, Un placer. muchas gracias Fabiana por la pregunta, muchas gracias Rolando. Con esta pregunta creo que ya podemos dar por finalizada esta primera conferencia del día miércoles del segundo día del Congreso de Estudios Africanos. Así que bueno, ahora ya en un ratito vamos a empezar con la segunda exposición de Micail. Así que bueno, los esperamos ya ahora en un ratito para la segunda exposición. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias Rolando y Un placer. estamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.